Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos de talento senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es Alfonso Jiménez? Hola, muy buenas tardes y encantado de estar contigo. Bueno, básicamente soy un profesional que la vida me llevó a ser directivo, concretamente del mundo de la consultoría, de capital humano, pero que en paralelo tuve siempre una vocación académica y, como has comentado, y que en mi segunda carrera pues estoy en una actividad que es el mundo del cazatalentos y concretamente el cazatalentos para el mundo de los consejos de administración y los consejos asesores. Siempre he tenido una doble carrera, tanto de consultoría como académica, y como te decía, en estos momentos pues estoy más en la intermediación del mercado de trabajo a nivel de consejos. Mi vida profesional pues he deambulado en distintos entornos, fundamentalmente en España, pero también he hecho proyectos importantes pues en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica y también en Turquía o en otros entornos, ¿no? Y bueno, pues encantado de compartir este ratito, como te decía. ¿Cómo surge la idea de realizar el mapa del talento senior 2021 para la Fundación MAFRE? Bueno, este informe es la continuidad de una línea ya de pensamiento y de investigación que veníamos desarrollando el profesor Pujol, Rafael Pujol y yo mismo, desde otro marco de actuación, desde otro entorno, y que ya generó dos informes importantes sobre el talento senior, uno muy centrado en España y otro más centrado en Europa en su conjunto. Este tercer informe que hemos podido hacer gracias a la Fundación MAFRE, lo que hace es que profundiza en el fenómeno del talento senior y sobre todo recalca qué es lo que hacen los trabajadores seniors y los profesionales seniors si quieren seguir activos en el mercado, ¿no? Y esa es su peculiaridad, pero su origen es ese, es una preocupación por parte de primero dos y después tres estudiosos del tema, de ver que concretamente en nuestro país, bueno, pues estaba envejeciendo y está envejeciendo a un ritmo muy importante, muy superior a otros entornos. Y sin embargo, pues tenemos la práctica muy arraigada del edadismo, lo cual parece totalmente contradictorio, porque en el fondo es un suicidio, ¿no? Eh, Tanto el profesor Pujol como yo mismo, como decía, venimos desde hace tiempo observando los números y la realidad, y se ha sumado a este equipo también el profesor Ortega, y los tres hemos podido hacer este informe que nace con vocación de continuidad. Nuestra idea es todos los años hacer un estudio que profundice en el mundo del talento senior, poniendo foco cada vez en un ámbito, a lo mejor pues en un caso más en Europa o incluso, ¿por qué no?, pensar en cómo está la situación en América Latina en este tema concreto. Hay informes que nos dicen que no hay suficientes profesionales para los puestos tecnológicos. ¿No es contradictorio que se descarte a los profesionales senior? Bueno, la verdad es que primero debo decir que el fenómeno está muy focalizado en nuestro país. Como decía, hemos investigado la situación en otros países europeos y la realidad es bien distinta. Aquí tenemos una edad legal de retiro, de jubilación. Incluso se debate si esa edad debería de retrasarse, cuando el debate debería de ser el por qué
nuestras empresas están sacando a una parte importante del talento por razones de edad, que en realidad esconde dos problemas. Uno es que se saca al talento, que siempre que se tiene que hacer una reestructuración, un ajuste, se piensa en los mayores para hacer esa reestructuración. Parecería como que son los que menos sufren. En total, se van a retirar dentro de poco, por lo tanto, el sufrimiento es menor, ¿no? Pero no solamente esconde esa realidad, sino que hay una segunda realidad, y es que la probabilidad de encontrar empleo por cuenta ajena es tendente a cero a partir de los 50 años. Es decir, es muy difícil, al menos en nuestro país, el que alguien sea contratado con más de 50 años. Y ahora que estoy en el mundo headhunting y que me preocupa este tema, en el mes de julio tuvimos una reunión internacional de la firma y yo preguntaba a mis colegas de otros países y ponía el caso de una dirección general. Decía, oye, un director general eh, que en España pues, tuviéramos que decir que la edad ideal debería de estar en torno a los 45 años, que sería un equilibrio entre la experiencia y la energía, etcétera. Sin embargo, me sorprendió mucho que para esa misma posición en los países europeos la media estaba mucho más alta, estaba en los 55 años, porque se valoraba mucho más la experiencia, ¿no? Entonces, efectivamente, se da la paradoja de que nuestras empresas pues, tienen esos dos fenómenos. Para mí son distintos. Uno es que en los procesos de ajuste, de transformación, de reestructuración, siempre son ejecutados con las personas más mayores, con las personas a partir de los 50 años o incluso a veces antes. Y segundo, que a partir de esas edades la probabilidad de encontrar empleo por cuenta ajena pues es tendente a cero. Es decir, las empresas no quieren a las personas mayores. Recientemente, esta semana, por ejemplo, tenemos un candidato magnífico con 49 años y el cliente lo considera que ya es mayor. Entonces, bueno, pues el edadismo, la verdad que cuando estás dedicado al mundo del headhunting, pues es algo que lo vemos, yo te diría que a diario, ¿no? Y por lo tanto, pues es un problema. Entonces, claro, la paradoja de nuestro país en concreto es que siendo un país que camina a una velocidad importante hacia el envejecimiento y hacia tensar los sistemas sociales de protección, etcétera, al mismo tiempo tengamos tan arraigadas estas prácticas de salida temprana del mercado de trabajo, lo cual es un auténtico suicidio. ¿Ser emprendedor autónomo es la única opción para los profesionales de más de 50 años? Sí, para mí es distinto, bueno, aquí entraríamos en un debate metodológico sobre si es lo mismo ser emprendedor o ser autónomo. Realmente el fenómeno que se produce, al menos en nuestro país, es que la gente sale de la empresa, pues imaginemos sale alguien con 53 años, eh, piensa que va a encontrar otro trabajo, está un tiempo intentándolo por cuenta ajena y llega un momento que es consciente de que nadie le va a contratar. Eso cuanto antes se sepa es mucho mejor, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, yo quiero seguir activo, pues porque entre otras cosas necesito seguir ahorrando y seguir teniendo ingresos para prepararme a soportar financieramente una vida muy larga, que seguramente me espere por las esperanzas de vida, y por lo tanto quiero seguir teniendo ingresos, y por lo tanto además tengo que cubrir un gap que va, imagínate, entre los 53 y los 63 o los 65 años en donde pueda empezar a tener las prestaciones públicas, con lo cual tengo que cubrir un gap de 10 años y un gap de 10 años, aunque sea en un ritmo de vida mucho menor que lo que tenía cuando eras un profesional, pero tienes que tener un cierto nivel de ingreso. Entonces, bueno, entonces ahí se produce un fenómeno muy curioso y es que al número total, al número habitual o al número estándar de trabajadores autónomos, se empieza a sumar una nueva oleada de migrantes senior que de alguna manera encuentran en el trabajo autónomo la única forma de poder seguir trabajando, seguir teniendo algo de ingresos y al mismo tiempo seguir pudiendo contribuir con sus cotizaciones
a la seguridad social, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algunos autores consideran que todo el trabajo autónomo es equivalente a emprendimiento. Eh, para mí no, yo personalmente considero que una cosa que es distinta, es decir, todo emprendimiento implica trabajo autónomo, pero no todo trabajo autónomo implica emprendimiento. Para mí, emprender significa intentar poner en marcha un proyecto empresarial, significa hacer una actividad eh, eh, con una marca, con una idea, con un mínimo equipo. Si yo me ofrezco como, entre comillas, como freelance, yo no soy emprendedor, yo soy un trabajador autónomo que lo que hago es que he encontrado un refugio en el trabajo autónomo para seguir teniendo ingresos. Es lo que podría seguir lo podríamos denominar el autoempleo. Es decir, para mí los trabajos autónomos se dividirían en dos tipos. Lo que pasa, todos están en el mismo cajón desastre de un régimen de seguridad social que es trabajadores autónomos, ¿no? Pero para mí hay dos tipos. Por una parte estarían los autoempleados, aquellos que no encuentran otra forma de tener un cierto nivel de ingresos, aunque no sea periódico, sistemático, seguro, cierto, pero les va a permitir obtener algo de ingresos y al mismo tiempo le va a permitir tener o seguir pudiendo cotizar para ese objetivo de alcanzar algún día una pensión pública y rescatar sus planes de pensiones si es que los tiene. Y otra cosa es el mundo del emprendimiento, que es mucho más limitado. Es decir, hay muy pocos, debería haber muchos más, sin ninguna duda. Hay un montón de ejemplos de emprendimiento senior exitoso, sin ninguna duda. Y podemos tener muchos casos. Y yo creo que lo que habría que hacer es poner muchos casos encima de la mesa, premiarlos, porque realmente son héroes. Para mí ese colectivo del emprendedor senior es un héroe, es un héroe. Y debería ser un héroe social y así entendido por el conjunto de la sociedad. Y desde luego, ese arquitecto que estaba trabajando en un despacho, que tenía 49 años, que con la crisis del 2008 salió de ese despacho, que al final encontró que nadie le contrataba, que finalmente terminó montando una empresa sé, de fabricación de paellas, de distribución de paellas y que le ha ido bien y que encima ha montado un local y una marca y una página web y que encima tiene ya 10 trabajadores haciendo paellas y distribuyendo paellas en Valencia. Bueno, pues para mí ese es un héroe que está creando trabajo, que está creando riqueza, que ha sido capaz de autoemplearse y además de emplear a otros, ¿no? Para mí ese es el emprendedor y es lo que tendríamos que intentar fomentar. Pero claro, también pasa una cosa y es no somos una sociedad que no está educada para el emprendimiento. Entonces, es difícil emprender, incluso en las etapas finales de la vida, decir, oye, pues el poco patrimonio que tengo lo voy a dedicar a un proyecto empresarial que tiene cierto riesgo. Entonces, nuevamente, actitud conservadora. Hay una posición menos conservadora que es autoemplearte y por lo tanto, bueno, pues mucha gente se queda ahí. Yo creo que pues 1 de cada 10 trabajadores autónomos seniors finalmente termina emprendiendo, pero 9 de cada 10 pues posiblemente se quedan en la etapa anterior, que simplemente autoemplearse, generar un cierto grado de ingresos y aguantar, entre comillas, el espacio que va entre esos 53, 50, 55 hasta el momento en que puede acceder a esa pensión. Y ahí es donde están la mayoría de los trabajadores seniors en esa etapa final. ¿Se fomenta lo suficiente el emprendimiento en España? ¿No? Yo es que creo, como comentaba, que no es que no se fomenta ningún tipo de emprendimiento. Es decir, es que todo lo que es emprendimiento está mal visto. Es decir, es que emprender no está apoyado, emprender no está bien, no está bien visto socialmente. Entonces, pues yo creo que eso es lo que... Yo he emprendido proyectos empresariales y te das cuenta de que estás absolutamente solo ante todos y que la administración se aprovecha de ti, eh,
empieza a generar un flujo de ingresos brutal simplemente porque tú has querido emprender. Y yo personalmente, y esto ya hablo a título más personal, yo he tenido dos compañías como empresario, como emprendedor. Yo he sido también directivo por cuenta ajena en distintos entornos, ¿no? Pero como empresario he tenido dos compañías, una muy grande y una muy chica. Bueno, muy grande, una compañía de 40 profesionales y una compañía de 4 profesionales que tengo en este momento, que has hecho mención, ¿no? Y que para mí es más un proyecto de inversión que un proyecto de autoempleo, porque además le dedico muy poco tiempo personal a ese proyecto empresarial, ¿no? Porque es un proyecto, bueno, pues que tiene su equipo, que rueda solo. Pero yo cuando he tenido 40 personas detrás, cuando he tenido que pagar unas nóminas de varios cientos de miles de euros mensuales, y cuando vienen mal dadas, etcétera, es que no te ayuda a nadie. Es decir, es que todo el mundo mira para otro lado. No hay ni una ventanilla en la administración que diga ayuda al emprendimiento, que digas, mire, tengo este problema, tengo un problema de tesorería, tal. No, en ningún momento nadie te ayuda. Entonces estás tú solo, absolutamente solo. Cuando digo que nadie, es que no te ayuda nadie, no te ayudan, por supuesto, no, nadie. Es decir, tú estás detrás, tienes unos compromisos con proveedores detrás, tienes unos compromisos con los empleados detrás, tienes unos compromisos con la administración detrás y ojalá que no te los saltes, porque encima te van a multar, te van a penalizar, con un montón de regulación que se supone que tienes que controlar y que tienes que cumplir. Entonces, realmente, si encima vas a tus ambientes sociales y parece que ganar dinero y querer montar un proyecto empresarial es un pecado, y si entonces no tienes ningún retorno social ni ningún tipo de reconocimiento. Entonces, realmente, pues, eh, bueno, yo creo que en general somos un país donde vemos mal o no reconocemos suficientemente la función emprendedora, y eso se extiende a toda la vida, a toda la vida. Entonces hay pocos jóvenes emprendedores, hay pocas personas maduras que dejen su trabajo con 40 años para emprender, y incluso entre los seniors, pues incluso entre los seniors sin empleo, pues hay muy pocos que emprendan. Es decir, la mayoría prefieren una posición un poquito más conservadora, que es generarse un autoempleo, ofrecerse a terceros en otro formato, que normalmente oculta una cierta precariedad. Hay muy pocos senior que en el régimen de autónomos tenga unos ingresos superiores a los que tenía en las etapas previas como profesional o como directivo por cuenta ajena. Es decir, por lo tanto, en definitiva, un poco contestando a tu pregunta, yo creo que en general es que no estamos fomentando ni apoyando al emprendedor, tampoco al emprendedor senior y tampoco al emprendedor, a los proyectos mixtos de emprendimiento de distintas generaciones. En España tenemos 500.000 de parados de más de 50 años. ¿No debería facilitar la administración el hecho de que se pudieran hacer autónomos a una tarifa súper accesible y sin tener que pagar desde el primer día? Sí, eso ha habido algún intento en el pasado, pero ahora no. Yo creo que sería importante facilitar ese tránsito. A ver, yo creo que la actuación de la administración debería ser múltiple. Para mí, el problema tiene que ir más aguas arriba todavía. Yo creo que tiene que incidir en dificultad que las empresas saquen a la gente mayor, ¿no? Yo creo que se debe de evitar que en los procesos de selección haya un sesgo por edad, también. Yo creo que eso es ir a aguas atrás. Yo creo que también es importante, al final las empresas actúan en función de dos cosas, en función de la regulación, de las obligaciones legales, y en función de la reputación y de la imagen que puede generar en los empleados, perdón, en los clientes, en los distintos stakeholders, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, en Alemania me dicen que se vería muy mal que una empresa prejubilara
a partir de de los 53 años. Se vería muy mal que una empresa hiciera eso, ¿no? De hecho, hay prácticas muy interesantes que hemos recogido en el estudio, como Daimler, BMW, etcétera, que lo que intentan es ayudar, colaborar para que esa persona tenga una vida laboral mayor, ¿no? Pero yo creo que la administración tiene que empezar por ahí. Luego, una vez que se produce el fenómeno y tienes ese 500.000 de personas que quieren seguir trabajando pero no encuentran trabajo, efectivamente, yo creo que una posibilidad es ayudarles a ver que hay una vía, puede ser el autoempleo. Y cómo no, también la posibilidad de pasar a un estadio todavía de más aportación de valor, que es el ser emprendedor, ¿no? Pero ahí yo también diría que hay un elemento de responsabilidad social, ¿no? Y es, ojo, con volcar a todo el mundo hacia el mundo del emprendimiento, cuando o no se está preparado o no se tiene un proyecto claro, etcétera, porque lo único que va a hacer es consumir los recursos que le van a ser muy útiles, los recursos económicos que le van a ser muy útiles para soportar el día de mañana, pues una vejez muy larga muchas veces, ¿no? Yo he visto muchos directivos y muchos profesionales que han emprendido en segundas etapas, ¿no? En su segunda carrera, después de ver que no tienen opciones de empleo y que lo que han hecho es perder sus ahorros, perder la indemnización que tuvieron en la última salida del empleo o parte de esa indemnización y al final quedarse con nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante trabajar con las empresas que generan franquicias para ayudar a una parte de ese talento senior que tenga la capacidad, primero, evaluando que tenga la capacidad, pero para ser franquiciados. Un franquiciado tiene una ventaja y es que va un poco arropado dentro de una marca, no lo tiene que inventar todo de cero, se le da un poco manual de instrucciones. Mira, eres emprendedor, estas son las reglas del juego, esta es la marca, este es el producto, así se hacen las cosas. Yo creo que eso también puede ser una fórmula muy interesante y ahí las empresas franquiciadoras puede ser un instrumento que ayude muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. Eh, pero también con un principio de prudencia. Es decir, yo lo que no llamaría es a todos los 500.000 de parados, decir, oye, monta una empresa, invierte tus ahorros en ella, porque tampoco es fácil. Y sabemos a priori bueno, que solamente unos cuantos tienen éxito. ¿Qué es la Silver Economy? Mira, yo te diría que todo esto, bueno, yendo aguas arriba del todo, ¿no? ¿Esto por qué estamos en una situación de envejecimiento? Estamos en una situación de envejecimiento porque se producen dos fenómenos en nuestra sociedad al mismo tiempo. Y además son dos fenómenos que son universales. El primero es que la esperanza de vida se está alargando, ¿eh? Es un fenómeno global. Eh, donde más se está alargando es en los continentes más ricos, concretamente en Europa. En Europa esa esperanza de vida está alargada. Y por otra parte se produce otro fenómeno social y es que cada vez tenemos menos niños, hay menos nacimientos. La mezcla de los dos fenómenos genera el envejecimiento. Y el envejecimiento pues no afecta de la misma manera a todas las geografías. Donde más está afectando ese envejecimiento es a Europa. Y dentro de Europa, algunos países. Y uno de los más afectados es España, porque en España estamos en los ratios más altos de esperanza de vida y en los ratios más bajos de natalidad. Por lo tanto, estamos en una situación más crítica, ¿no? Este fenómeno de envejecimiento tiene tres planos, tiene tres implicaciones. Tiene una implicación macro, de naturaleza política, y es que esto va a ser un test de estrés para nuestros sistemas de protección. Es decir, tenemos un sistema de protección basado en pensiones, en salud, en dependencia, que lo va a estresar, que estaba pensado para tener un número de mayores. Cuando vamos a tener muchos más mayores,
pues esto va a tensar ese sistema. Entonces hay una serie de consideraciones de naturaleza macro, ¿no? Desde el punto de vista personal, y ahora pasamos de lo macro al nivel más bajo, estaría el hecho de que la persona, cada uno de nosotros, tiene que asumir dos cosas. Uno, que va a vivir más que las generaciones anteriores, es decir, que va a haber mucha gente de nuestra generación y esto es una magnífica noticia, pues que va a alcanzar 100 años o más, o 90 y muchos años, es decir, que antes ver una persona de 95 años era una cosa muy excepcional y hoy muchos padres de nuestra generación tienen 95 años, es decir, o están en esa franja entre los 90 y los 100 años, lo cual incluso hay miles de personas en España con más de 100 años. Entonces, bueno, pues tenemos que asumir que nuestra vida va a ser más larga, ¿no? Y como va a ser más larga, y como al mismo tiempo va a haber una tensión de lo macro en el sistema de protección, tenemos que ser conscientes que tenemos que entrar en esa etapa con mucho más dinero, porque vamos a tener que soportar una vida mucho más larga con unos recursos públicos, pero también con unos recursos privados. Y como vamos a necesitar más dinero, necesitamos trabajar más años. Estos efectos personales, tenemos que concienciarnos. A lo mejor hace 15 años la gente celebraba el que se prejubilara, bueno, pues oye, qué bien, ahora jugar al golf, a sacar al perro, a estar con los nietos, a cuidar los nietos. Pero hoy eso no vale. Hoy eso no vale porque no, necesitamos generar más recursos para soportar vidas mucho más largas. Bueno, entonces estamos en lo macro, estamos en lo micro, en lo personal, y en medio, ¿quiénes están? Están las empresas, está el mercado y está la silver economy. Para mí la silver economy es cómo afecta esto digamos, al mundo empresarial. Y en la silver economy hay dos implicaciones. Hay una implicación de adecuación de la oferta de productos y servicios a las nuevas necesidades del mercado y eso genera una inmensa oportunidad económica y es que vamos a tener miles de potenciales consumidores de distintos productos y servicios que antes no era un colectivo relevante, pero que ahora va a ser un colectivo muy importante, posiblemente el colectivo más importante, cuando una parte un porcentaje altísimo de la población va a estar ahí, va a tener, pues va a tener entre los 50 y pongamos los 75 años, que son gente que va a poder seguir consumiendo y que va a procurar y va a necesitar una serie de productos y servicios específicos para ese colectivo. Y pensemos aquí que gran parte del marketing lo estamos haciendo paradójicamente para la gente joven, cuando realmente los colectivos más significativos son la gente senior, ¿no? Bueno, con niveles de renta también acumulada, pues importante, ¿no? Y por otra parte, está dentro de esa silver economy las implicaciones desde el punto de vista del mercado de trabajo, ¿no? Las implicaciones de, bueno, ¿y esto qué impacta desde el punto de vista de mis políticas de recursos humanos? Y las empresas sí o sí van a tener que cambiar el paradigma, cambiar el chip y decir, bueno, si antes mi estrategia de capital humano era sacar gente mayor, reemplazarla con gente joven, bueno, pues eso lo tienen que cambiar, lo tienen que tirar a la basura y decir, yo lo que tengo que hacer es utilizar durante más años a esas personas, porque además el reemplazo con la gente joven es insuficiente. Entonces, claro, es un cambio de paradigma en gestión de personas que afecta a un montón de políticas, afecta a la formación, porque voy a tener que distribuir la formación también para los mayores, afecta a la configuración de los puestos de trabajo, afecta a las políticas de reemplazo, a los beneficios sociales, a las políticas de salud. Antes, si la gente se iba o echábamos a la gente con 55 años, hasta los 55 años es bastante normal llegar bastante sano. Los problemas de diabetes, los problemas de hipertensión, los problemas crónicos, artrosis, etcétera, normalmente aparecen a partir de los 55 años. Claro, ¿qué ocurre? Que si vamos a tener que tener a las personas y queremos tener a las personas hasta los, pongamos hasta los 65, no vamos hasta los, que es la edad legal de jubilación, vamos a tener que cuidar mucho su salud para que lleguen también sanos y les tenemos que ayudar para que estén sanos psicológica y físicamente, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio total del paradigma de gestión de personas en nuestro país. Y luego otra reflexión muy importante y es los conceptos de management, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con las estrategias de personas en nuestro país hasta ahora
en general en Europa, pero también en España, pues lo que hacíamos era cogíamos el concepto que se había inventado en Estados Unidos, cojamos el que quiera y lo implantábamos acá. Pero aquí no vale. ¿Por qué no vale? Porque Europa es el primer continente en padecer un problema de envejecimiento y, por lo tanto, un problema de envejecimiento de plantillas. Entonces, ¿esto qué significa? Que Europa va a tener que inventar políticas y no podemos esperar a que esas políticas nos las inventen en Estados Unidos, donde su realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque ni su esperanza de vida es tan alta, ni su caída de natalidad es tan baja. ¿Es Japón un modelo a seguir para el tratamiento de los profesionales senior? Japón es una best practice, yo creo. Va a ser el faro que nos ilumine, o uno de los faros que nos ilumine. Para mí, Japón, Alemania, países nórdicos son ejemplos magníficos. Eh, eh, y Japón lo que nos dice es, Japón tiene una esperanza de vida muy alta, también como en España, con una caída de natalidad también como en España, pero tiene unas prácticas laborales muy distintas. Entonces, ¿qué ocurre? Allí se da mucha importancia al propósito. ¿Eh? Las personas tienen que tener un propósito en la vida. Eh, aquí, bueno, bueno, en Japón, por ejemplo, pues es muy frecuente que los seniors hagan segundas carreras y hagan casi a veces hasta actividades de voluntariado dentro de las empresas con el fin de darle un propósito a esa persona, ¿no? Que aunque sea una misión muy poco relevante, pero tiene la sensación de estar contribuyendo a un bien común, ¿no? Está contribuyendo a la sociedad, está contribuyendo a la riqueza, está contribuyendo a su país, a su nación. Entonces, eh, yo creo que eso lo tenemos que recuperar, son cosas que tenemos que aplicar. No podemos pensar que el trabajo es una maldición bíblica y cuanto antes te vayas a casa, mucho mejor. Todo lo contrario, una persona que se va a su casa va a tener mucho más riesgos de salud, va a tener muchos más riesgos de drogadicción, de alcoholismo, va a tener muchos más riesgos nutricionales, se va a dejar y va a perder una parte del sentido de la vida, que es sentirte útil. Sentirte útil para la sociedad, sentirte útil porque estás aportando recursos a una familia, estás aportando recursos a tu futuro. Yo creo que es fundamental, de verdad, el que asumamos que eso sí, puede ser que tengamos que crear segundas carreras, ¿eh? De una manera distinta, sin tanta presión, sin tantos agobios. Ese senior tendrá que asumir que a lo mejor tendrá modelos de trabajo distintos. A lo mejor contrato a tiempo parcial tiene mucho sentido para los seniors. Oye, pues a lo mejor se trabajan 3 días, o a lo mejor se trabajan por las mañanas, no por las tardes. El tiempo parcial es algo muy adecuado para el mundo senior. Y sin embargo, nosotros hemos demostrado en nuestros estudios que, sin embargo, el tiempo parcial no se utiliza para los seniors. El senior trabaja las mismas horas y tiene el mismo contrato hasta el día que es despedido o que sale de la empresa. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que haber un proceso de transición donde se vaya dejando poco a poco la actividad. No puede ser de pasar del 100 al 0 de un día para otro. Pues puede haber un periodo bueno, de adaptación mucho más lento. Los senior tenemos una mochila cargada de talento, de contactos, de saber hacer, de saber gestionar crisis. ¿Cómo ponemos en valor esa mochila? Sin duda, yo creo que además ahí has dicho una cosa muy relevante. Yo creo que el senior tiene que hacer un autodiagnóstico de cuál es esa mochila. Tiene que saber cuáles son sus conocimientos y qué le falta. Tiene que saber cuáles son sus experiencias en la vida desde el punto de vista profesional y tiene que saber cuáles son sus relaciones y su reputación. Y esas 4 cosas es su patrimonio competencial y eso lo tiene que poner en valor. ¿Puede darse el caso de que un ejecutivo senior no valore lo suficiente a otro senior en una propuesta tecnológica y priorice la propuesta de un junior? Bueno, no sé, yo creo que sí pues, se da el caso porque eh, el edadismo está muy arraigado en nuestro cerebro
y costará mucho esfuerzo quitarlo. Tú piensas que somos una sociedad de servicios y llevamos muchos años en donde en esos servicios no hay seniors. Por lo tanto, estamos acostumbrados a ser atrasados. Y además yo te diría que hay una teoría muy arraigada y es que cuanto más joven, mejor servicio vamos a recibir. Eh, si vamos a un avión y toda la tripulación que nos va a atender son gente mayor, vamos a poner mala cara y preferimos que sean gente joven. Si entramos en un restaurante y vemos que los camareros son muy mayores, nos vamos a sentir, vamos a tener un cierto prejuicio, vamos a tener un mal servicio. Yo creo que tenemos todos, tenemos muy arraigado en nuestro ADN social la idea de que el senior da mal servicio y el joven da buen servicio, ¿no? Pero esto no es así en todos los entornos. Hay entornos donde el senior está, digamos, tiene una aureola de experiencia, de saber hacer, de know-how, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener que hacer distintos programas de sensibilización para romper ese edadismo. Entonces, en el ámbito tecnológico, no me extrañaría, claro, que un senior pueda tener prejuicios bueno, a recibir un servicio por parte de otro senior eh, 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 y preferirá gente joven que también le ofrezca ese servicio. Sin ninguna duda, eso puede ser un hándicap, ¿no? En fin, mira, aquí viene este senior hablando de transformación digital. ¿Qué sabrá él de transformación digital con sus años o de lo que sea? ¿Se puede dar la paradoja de que un junior diseñe productos tecnológicos para un senior sin haberlo validado previamente con otro senior? Sí, sí, ese tipo de paradojas se pueden dar sin ninguna duda, porque si a los seniors les estás sacando del mercado y al mismo tiempo los consideramos solamente como un colectivo de consumo, un target interesante de consumo, la pregunta es quién va a diseñar esos productos para esos seniors, ¿no? Entonces tiene mucho sentido de que esos productos para seniors pues, sean diseñados por seniors que entienden la necesidad, ¿no? Eh, y, y bueno, evidentemente ese tipo de paradoja la tenemos que evitar, ¿no? Yo creo que al final el consumidor y el empleado deberían de ser bastante parecidos, ¿no? ¿Qué película o libro nos recomendarías? Yo creo que en esta materia hay dos películas muy interesantes y una seguramente la habrán visto muchos de los que escuchen nuestro podcast, que es la norteamericana del becario. Yo creo que es un ejemplo magnífico y seguramente que en algún otro podcast ya habrá sido citada, pero bueno, en cualquier caso creo que es un clásico ya en esta materia. Otra es española, también una película que se llama Abuelos, de la productora 259, que me parece que refleja muy bien los fenómenos que hemos estado hablando y concretamente uno que es el del emprendimiento senior, con lo cual son dos películas que sí o sí hay que ver. Y desde el punto de vista del libro, pues yo les recomendaría pues nuestro informe, el que tenga más tiempo que se lo lea en versión completa y el que tenga menos tiempo, por lo menos el informe ejecutivo. Y ambos dos están disponibles en Internet en la Fundación Mafre y están en abierto. Alfonso, ¿nos puedes decir cuáles son tus coordenadas digitales para que la persona que quiera se pueda poner en contacto contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar, yo creo que lo más fácil es en la red social LinkedIn, Alfonso Jiménez, y bueno, también en Twitter, pero también pues en mi correo electrónico que es ajimenez@esecavenue, esecavenue todo seguido.com. En cualquiera de estos, con estos instrumentos, pues encantado de poder responder cualquier duda, cualquier requerimiento. Yo diría que lo más fácil hoy sería en la red social LinkedIn. No, pues nada, muchísimas gracias a ti. Yo creo que cualquier iniciativa que tenga que ver con
con poner encima de la mesa este tema, pues me parece que es muy interesante colaborar y yo creo que va a ser el tema de naturaleza social más importante de muchos países, desde luego en España, en los próximos años, porque estamos ante un tema nuevo. Jamás en la historia se haya producido una situación como la actual y yo creo que estamos ante un tema tremendamente relevante que va a hacer temblar nuestro modelo de sociedad y nuestro estado de bienestar. Con lo cual me parece que este es el tema que la pena es que los políticos hablen muy poquito de esto. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias a vosotros. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.